Gerardo Tazara, el director de la editorial de la UNICEN y en este caso el autor de uno de los libros que vamos a presentar en el día de hoy, Luciano Martín Lanare. Ante todo, la bienvenida para ambos. En primer lugar, Gerardo, ¿de qué se trata justamente esta nueva presentación? Bueno, primero gracias por el espacio, como siempre. Al contrario. Muy importante estar acá y poder difundir nuestras producciones, ¿no? Lo que hace la editorial, y en este caso, bueno, tenemos un nuevo libro que se suma a la colección Sociedad, una colección que la verdad la arrancamos hace ya un par de años y bueno, se va acrecentando, va teniendo títulos muy interesantes y en este caso, bueno, el de Luciano, que, bueno, el milagro surcoreano y la clase obrera en el proceso de industrialización acelerada 1962-1986. Realmente un título que ya de por sí es convocante y que sí, despierta un título largo si se quiere, pero bueno, viste que en esto de la edición siempre hay que ir viendo todos los detalles, pero me parece que el título resume muy bien lo que después pueden encontrar en el libro, ¿no? Luciano, ¿cómo surge justamente este libro? ¿Por qué el milagro surcoreano? Sí, en principio, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Primero, también agradecer a la editorial que me da la oportunidad de publicar por primera vez acá en Tandil. Y el título surge de una experiencia en todo sentido personal. Yo en el año 2005 fui a hacer una residencia de estudio a Corea del Sur, cuando casi nadie conocía ese país, por lo menos había estado en lo que es la zona de Corea del Sur. Y de ahí nos trajimos un montón de bibliografía. Yo soy profesor de historia en la Universidad de La Plata y se empezó a hablar del milagro coreano. El milagro coreano todo es el proceso de industrialización acelerada que hubo en la década de 60 bajo el gobierno de Park Chung-hee, una dictadura. Pero siempre se la miró desde el punto de vista de los números macroeconómicos. Ese salto hay que recordar también que Corea del 50 al 53 tuvo una guerra que la devastó de norte a sur. Y desde el 60 al 79 se transformó en una potencia económica mundial. Pero todos hablan de los números. Y a mí me pareció importante, como cientista social, ver qué pasó con los trabajadores y las trabajadoras. Pequeño gran detalle. Pequeño gran detalle, que a veces la historia macro o la historia económica se los olvida. Entonces un poco la apuesta del libro, y yo le agradezco enormemente el espacio que me dio también la UNICEN para presentar el tema, es el hecho de ver que ese milagro no fue tan milagro, sino que fue a base del sacrificio de un montón de trabajadores y trabajadoras que han dejado su vida y su sangre para que Corea pasara de ser un país olvidado en la tabla de las potencias a ser hoy séptima o octava economía mundial. Así que un poco la propuesta es ver la otra cara del milagro, ¿no? Ver a qué precio fue el milagro. Exactamente, sí, sí. Correcto, algo que evidentemente, bueno, siempre lo aconsejable es el equilibrio, nunca dejar de lado a los trabajadores, ¿no? Que son en definitiva los que... Sí, y también lo otro que busco a través de la obra es poder también concientizar que a veces no todo es copiable. Porque también durante la década del 90 y del 2000 acá decían, bueno, si Corea del Sur, que es grande como la provincia de Tucumán, sin recursos, hay que recordar que el 70% es montaña en ese país, se industrializó, porque los argentinos con el territorio y los recursos que tenemos no nos industrializamos. Bueno, es que cuando uno empieza a hurgar se da cuenta que es incomparable, por ejemplo, los derechos laborales que tenemos nosotros con las condiciones de vida de los trabajadores en ese periodo. Entonces, bueno, también es para poner un poco blanco sobre negro esta idea de decir, bueno, no todo es copiable y también enmarcarlo dentro de la cuestión geopolítica. ¿Por qué se desarrolló Corea y por qué no se desarrolló, no sé, Perú, Zimbabue o la misma Argentina, ¿no? ¿Cuál era la situación de los trabajadores? Sin querer spoilar demasiado. No. Invitamos a todos que lo compren, ¿no? Pero para dar un pantallazo, por ejemplo, los trabajadores, la primera vanguardia del trabajo en Corea del Sur se da en el sector textil, con obreras campesinas muy jóvenes que son arrancadas del campo hacia la ciudad con salarios muy bajos, casi con salarios paupérrimos, que dormían al lado, por ejemplo, de la máquina de coser. Jornadas de entre 12, 14, 16 y hasta 20 horas diarias. Accidentes laborales, por ejemplo, lo que tiene el libro también que creo que es positivo es que no es solo cualitativo sino cuantitativo, porque trae cifras de ese nivel de explotación. Por ejemplo, la central de inteligencia, la CACIA, que se había creado durante la época de Park Chung-hee, que es este dictador, estaba dentro de las fábricas para no permitir que ningún sindicato se formara, que no hubiera ninguna revuelta obrera. Entonces era un estado de sitio dentro de las fábricas donde el trabajador tenía que dejar su vida para la empresa, ¿no? Y también hay todo un entramado que quien lo lea se va a dar cuenta del sistema empresarial de los chaebol. Suena todo muy raro, pero es interesante también conocer eso, porque muestra un sistema también de una burguesía que no es igual a la burguesía que tenemos en nuestros países, ¿no? Por lo menos en América Latina o en Argentina, ¿no? Correcto. Lo más parecido, la imagen se me viene un trabajo esclavo.
Sí, es un trabajo esclavo dentro de una práctica del capitalismo que supuestamente también en esta idea, para entender Asia del Este, que también es otro tema que tenemos que empezar a abordar, porque el mundo que existe hoy es el mundo de Asia del Este, y olvidémonos del Atlántico, olvidémonos de todo esto, porque hoy el mundo lo domina China e India. Hay que ver también cómo se trabajó el confucianismo. El confucianismo es una ideología que penetró desde hace muchísimo tiempo en la zona del Pacífico, del este del Pacífico, sobre todo en China, y a través del confucianismo también se articuló todo un sistema que se llamó el sistema Yuxin, donde los trabajadores le decían, bueno, sacrificate hasta morirte, que el día de mañana tu generación posterior va a tener un beneficio. Es verdad, lo ha tenido, pero a costa de grandes problemas y grandes dificultades económicas, sociales y emocionales que hasta el día de hoy persisten en Corea, ¿no? El milagro surcoreano y la clase obrera en el proceso de industrialización acelerada. Bueno, esto lo vamos a encontrar todo explicado, detallado, evidentemente muy, pero muy convocante el temario que se aborda, ¿no? Exactamente. Tal cual. Bien, Sí. Gerardo. Bueno, por eso hemos venido con el autor para que pueda explicar de manera muy sustanciosa y bueno, y dejar picando un poco la intriga de lo que pueden encontrar en el libro. Como decía Luciano, un lugar en el mundo, digamos, una zona de interés muy particular y que hace años ya viene pidiendo pista, y por eso también nos interesa como editorial tener este tipo de libros en nuestro catálogo, que son nichos, ¿no?, de estudio en este caso. Digamos, vale recordar que proviene de una tesis, ¿no? El libro, digamos, fue trabajado, por supuesto, en este mecanismo que tenemos y en los pasos que tenemos de edición, fue trabajado con Luciano, un ida y vuelta, para lograr tener el mejor producto posible, bueno, con un diseño de tapa, todo lo que ya conocemos de la editorial, y nos parece interesante poder tener este tipo de material y poder después difundirlo, ¿no? No solo que quede como un libro, sino difundirlo en presentaciones que ya vamos a tener, que estamos junto con Luciano también pensando, y ya tenemos algunas confirmadas, como por ejemplo y tenemos el acá, Congreso. sí, tenemos un congreso ahora próximamente en la Universidad de El Salvador, y también la idea es sacarlo de Argentina. Ya tenemos programado para México, para Brasil y quizás para Perú prontamente, porque también lo que tiene este libro, sin hacer autobombo, ¿no?, para la editorial y para mí, es que es el primero que aborda el tema de los trabajadores del milagro surcoreano, por lo menos en América Latina. Hay muchos libros escritos desde el punto de vista económico, algunos desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de la clase obrera es el primero, y bueno, y gracias a que la editorial tuvo esta apertura, creo que somos los que hemos hecho un poquito la punta de lanza. Por eso también lo queremos sacar de Argentina, para que se conozca, ¿no? Y en un momento bastante particular también, pensando justamente lo que viven los trabajadores aquí en toda Latinoamérica y, bueno, las posibilidades de cambios de legislación o de cuestiones por el estilo, que evidentemente sin llegar al extremo que vemos en el milagro surcoreano, para tener en cuenta al momento de analizar opciones, ¿no? Claro. Tal cual, tal cual. Y también lo vamos a estar presentando próximamente, vamos a estar difundiendo y confirmando la fecha acá en Tandil, seguramente en el Instituto. En el Instituto 10 y bueno, y obviamente en la Facultad de Humanas. Sí. Supongo. Estamos ahí cerrando la fecha, así que bueno, nos parece interesante. También déjame decir que este libro, junto con otros de nuestro catálogo, va a estar presente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Muy bien. en el stand del Instituto Cultural de Provincia de Buenos Aires, un stand hermoso, que ya venimos desde el año pasado pudiendo tener nuestros libros, haciendo alguna presentación también, así que este libro, por supuesto, como novedad, va a ser parte del stand durante toda la feria, y lo pueden encontrar allí, y por supuesto lo pueden conseguir ingresando en nuestra web, ya está disponible a la venta. Justamente eso lo voy a consultar, para poder adquirirlo aquí hoy en día, ¿cómo podemos llegar a hacer? ¿Cuál sería la página web? O cómo Ingresan en nuestra web, www.editorial.unicen.edu.ar, pestaña Venta Online, completan un formulario muy simple y se lo enviamos a cualquier punto del país, y también al exterior, ahí que estamos también con algunos pedidos que, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos llegar, pero el envío a todo, siempre es importante aclarar, el envío sin cargo a cualquier punto del país, ¿sí? Para los que estén acá, por supuesto, se coordina.
Muy bien, realmente felicitaciones para Luciano Lanare, el autor justamente de este libro, y por supuesto muy amena y muy didáctica la explicación, o por lo menos el adelanto que nos realizó. Muy amable. Muy Gracias. amable y éxitos. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias también para Gerardo Tazara de la editorial y por supuesto felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Gracias. ¿Cuántas obras tienen ya en el último tiempo? ¿Otras programadas? Sí, estamos para este año, bueno, venimos de Tutún, que la verdad ha ido muy bien con la presentación, bueno, tratando de ir completando también y reforzando las colecciones. Ahora estamos prontamente, que ya la semana que viene estaremos difundiendo con también un nuevo libro de la colección Etnodiscursividad, es una coedición con la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. Es el segundo libro que lo vamos a estar presentando en la Feria de Buenos Aires también. Así que se vienen más infantiles para este año, Muy bien. más de la colección Sociedad y más de la colección Enseñanza, que es como la columna vertebral, que es donde por ahí los docentes hacen libro para cátedra, ¿no? Y el alumno, esto que decimos el circuito virtuoso, el alumno en vez de fotocopiar, bueno, se lleva un libro de calidad entero, digo, para que lo tengan también en el aula. Así que tenemos de varias colecciones y vamos a seguir reforzando la colección Géneros y la colección Derechas, que también tenemos ya 2 libros de cada una. Eso es lo que se viene también en breve, primera mitad del año que viene. Así que ya tenemos como el calendario bastante completo. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Felicitaciones y lo mejor con el libro. Gracias, muy amable. La presencia con nosotros de Luciano Lanare, autor justamente de este libro, El milagro surcoreano y la clase obrera en el proceso de industrialización, y también con nosotros el director de la editorial de la UNICEN, Gerardo Tazara.